Muy bien, vamos a comenzar un poco a hablar sobre lo que es este cuarto tópico de obstetricia. Quiero hacer una introducción en lo que es la parte de lo que es todo lo que es ultrasonido obstétrico. Ya está viniendo preguntas de ecografía en el examen, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, cosas puntuales, las que podrían con cierta probabilidad venir, porque ahí hay temas ecográficos que ya son propios de la especialidad que creo que es difícil que lo pregunten, pero cualquier duda que tengan me la hacen saber. Lo primero que debemos saber de la parte obstétrica es la gestación, cuando comienza. Una gestación incipiente. ¿Qué características ecográficas? En realidad, con las sondas obstétricas hay dos tipos, por vía abdominal y por vía transvaginal. La gestación incipiente lo ideal es la vía transvaginal, que es justamente esta imagen de un útero. Y ven acá en este punto que es la cavidad endometrial, ven esta imagen ovoidea, ¿no? Que representaría un saco gestacional incipiente, que según lo que dicen los libros, a partir de la cuarta semana ya se podría captar. Ahora, ¿cómo distinguimos un saco gestacional de un quiste, de una colección de sangre? ¿Me dejo entender? Un- ¿No? ¿Cuál sería la distinción? Entonces, miren acá, primer contorno, donde están estos dos puntos que se llaman caliper desde el punto de vista ginecológico, obstétrico, de ultrasonido. Estas dos cruces le llamamos caliper. Ven, ven el primer contorno y ven acá al segundo lado el segundo contorno. Acá con mayor detenimiento. Primer contorno, ¿estamos de acuerdo? Segunda imagen, segundo contorno. Entonces, para confirmar una gestación, le pueden preguntar desde el punto de vista ultrasonido incipiente, tiene que haber una imagen ovoidea, pero con un doble contorno. ¿Estamos de acuerdo? Es una imagen ya más ampliada. A partir de la semana 4, ¿no? Una gestación incipiente. ¿Se acuerdan cuánto tenía que ver de su unidad beta para poder correlacionar con imagen de gestación intraútero? ¿Cuánto? 1500, 2000 unidades, 1000 unidades internacionales por mililitros. ¿No? Si ustedes tienen 2000 unidades o más de 2000 unidades y tienen esta imagen, obviamente que están confirmando una gestación intraútero. Incipiente, pero intraútero. Entonces la posibilidad de embarazo ectópico es muy alejada. Porque puede haber también cuando se produce un embarazo intraútero y un embarazo ectópico a la vez, ¿cómo se llama eso? Heterotrópico, acuérdense. ¿Ya? Ese dato. Muy bien. En mi vida he visto solamente un caso documentado. Muy bien. ¿Y por qué le digo eso? Que tienen que tener en cuenta el doble contorno. Porque ha habido oportunidades donde hay pacientes que tienen beta HCG positiva, le hacen la cuantitativa, tiene más de 1500 y presentan una imagen ovoidea, pero sin doble contorno, una colección líquida, por ejemplo. Y lo han tomado como un saco gestacional. Y bueno, le dice, ¿sabes qué? Tu dolor es por otra causa. Entonces la paciente, bueno, se toma un analgésico y seguía avanzando teóricamente la gestación. Luego de una semana, 2 semanas, la paciente viene con un dolor intenso, ya con signos de compromiso hemodinámico. ¿Me dejo entender? No era un embarazo eutópico, porque cuando uno revisa la ecografía no era una imagen en doble contorno. Entonces la imagen característica de una gestación insuficiente es la imagen ovoidea en la cavidad endometrial, pero como le vuelvo a repetir, doble contorno, el famoso halo. ¿Ven? Acá se ve más clarito esta sombra hiperecogénica. Cuando hablamos de ecogenicidad, por ejemplo, para tener en cuenta otro término ecográfico, comparamos cuando es hipoecogénico es este color negro, por decirlo así. ¿Estamos de acuerdo? Hipoecoico. Este es hipoecoico. Isoecoico cuando es en comparación al miometrio, podría ser esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Hiperecoico cuando es más intenso, el blanco, más blanco. Este es hiperecoico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el halo, el doble contorno hiperecoico sobre la imagen ovoidea, ese es el característico de una gestación incipiente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pregunto yo, ¿qué pasa si la paciente le llega, y también puede ser pregunta de examen de residencia, con una prueba positiva y encuentran esta imagen? Entonces, ves un saco gestacional ya definido, acá está el doble contorno más agrandado, ¿no se dan cuenta? Este halo, pero se dan cuenta que dentro de la cavidad no hay nada, está vacío. Entonces,
¿A partir de qué tamaño de diámetro de saco gestacional se considera que ya se llama anembrionado? ¿Alguien sabe? Porque si les pueden preguntar. Si el diámetro mayor del saco gestacional es más de 20 milímetros, por encima de 20, y no hay 20 milímetros, y no hay contenido, no hay ni vesícula vitelina, ni esbozo embrionario, eso se llama anembrionado. ¿Estamos de acuerdo? 20 milímetros. ¿Alguien sabe, regresando a la imagen anterior, cuánto crece a qué velocidad crece el saco gestacional entre la semana 5 y la semana 12 más o menos, que es en el primer trimestre? ¿A qué promedio? Por ejemplo, viene una paciente el día 1 de enero del 2014 con un saco gestacional de 5 milímetros, ¿estamos de acuerdo? Obviamente 5 milímetros no hay esbozo embrionario, no hay vesícula vitelina, perfecto. Luego de 7 días, ¿cuánto debería estar ese saco gestacional? Aproximadamente. Para ver que hay un crecimiento adecuado, que sí está yendo en un embarazo a pesar de que no parece, que sí está yendo casi viable, a pesar de que no se ve todavía el esbozo embrionario. A raíz de 1 milímetro por día crece. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sigamos. Entonces, hemos quedado que por un diámetro mayor del saco gestacional, por encima de 20 milímetros, sin embrión, sin vesícula vitelina, se puede considerar una gestación anembrionada. ¿Cuál es la conducta? Evacuar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, sigamos. Muy bien. Sí, dígame. Eso, el anembrionado. Sí, güero, vacío. ¿Entiende? No, el diámetro mayor, 20 milímetros. No hay una correlación en edad gestacional. Teóricamente a la sexta semana ya debería a la sexta semana ya debería aparecer sí o sí esbozo embrionario, ni siquiera embrión con la actividad cardíaca y vesícula vitelina. Entonces, después de 6 semanas, también ya se considera que ya gestación anembrionada. Pero la Fertility International, que es la que ve viabilidad gestacional, o la que da la norma, por decirlo así, o una de las entidades que da la norma, considera no tanto hablar de la edad gestacional, sino del tamaño. Porque puede haber un error en lo que es cálculo de FUR de la paciente, ¿me dejo entender? Porque no es exacto el diámetro del saco gestacional para la edad gestacional. El mejor valor para calcular la edad gestacional, ¿cuál es? Y es justo lo que les voy a mencionar ahora. El que tiene menor rango de variabilidad. Muy bien esto. La longitud, este es un embrión, miren. Un embrión. Este es lo que va a ser el esbozo de cabeza, este es el esbozo de tronco, cuerpo y acá va a ser las extremidades. Entre la rabadilla y la cabeza se llama longitud corona-nalga. ¿También? Esa longitud corona-nalga es el que tiene menor rango de variabilidad. Es de 3 a 5 días para calcular de la edad gestacional. Entonces, si les preguntan cuál es el parámetro ecográfico que es más útil para calcular la edad gestacional con mayor exactitud o con menor rango de variabilidad, es la longitud corona-nalga. De ahí viene el DBP, de ahí viene la longitud de fémur y por último en la circunferencia abdominal, porque esas sí tienen mayor rango de variabilidad. ¿Me dejo entender? Por eso se dice que las ecografías del primer trimestre son las más útiles para calcular la edad gestacional. Si una paciente no tiene adecuadamente documentada la fecha de última menstruación, está con inseguridad o no puede precisar por tema de olvido o simplemente porque es irregular, entonces una ecografía dentro de las primeras 10 semanas le ayuda bastante a calcular la edad gestacional con mayor exactitud, porque el parámetro longitud corona-nalga tiene un rango mínimo de 3 a 5 días de variabilidad. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ese es punto número 1. A lo que yo que decía, miren este saco gestacional. Entonces, tienen que aparecer 2 elementos. Este es un poco ya más grande. En realidad creo que es una foto más chica, pero lo que quiero que tenga que es 2 elementos. El embrión, ¿estamos de acuerdo? ¿Y esta cómo se llama? Se llama vesícula vitelina. ¿Ya? ¿Ya? La vesícula vitelina. La función exacta nadie la ha determinado. Ahora, ¿es importante la vesícula vitelina? Sí, se ha dicho que cuando es por debajo del parámetro mínimo en medición o es por encima del parámetro mínimo, en su gran mayoría se asociaba a anomalías cromosomiales. ¿Y cuál es el rango de variabilidad de esta vesícula mínima? De 3 a 7 milímetros. Algunos dicen 10. 3 a 7. Lo que es seguro que una vesícula por menor de 3 milímetros de diámetro es más probable que sea
aneuploidía. Una vesícula con mayor de 7 milímetros de diámetro es más probable que tenga aneuploidía. ¿Estamos de acuerdo? El saco gestacional avanza a raíz de 1 milímetro por día de la semana 5 a la semana 11, por si acaso. Después de la semana 11 ya, pues ya pierde esa noción, esa proporción, esa velocidad de crecimiento. Es mucho mayor. Pregunto yo, si yo tengo, esa es otra pregunta clave, por eso digo, acá quiero, si yo tengo una paciente con un saco gestacional, con una vesícula vitelina y con un embrión de 3 milímetros, sin actividad cardíaca, ¿puede esperar hacer un control para ver si le aparece la actividad cardíaca, o sea, los latidos? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Se considera ya una gestación no evolutiva, para distinguirlo. Embarazo güero o saco güero, gestación anembrionada es que es saco gestacional sin embrión y sin vesícula vitelina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Gestación no evolutiva es un saco gestacional con embrión pero sin actividad cardíaca. Embrión pero sin latidos. Esa es gestación no evolutiva. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ya. A partir, cuando ya soy contundente y que digo, sé que sí es una gestación evolutiva, cuando el embrión tiene mayor de 5 milímetros y no hay, o sea, 6 para arriba, ¿no? Y no hay actividad cardíaca, se considera inactiva, no evolutiva. Con 3 milímetros puede esperar, entonces puede que aparezca la actividad cardíaca. ¿Me dejo entender? Quizás desde el punto de vista ecográfico todavía no capta la onda de las... Sí, perdón. Generalmente la mayoría son anomalías cromosomiales, ¿entiendes? La mayoría, ¿no? Más del 50% no se sabe la causa porque nunca pasan a estudio, pero de lo que se ha hecho estudio la mayoría son simplemente el cuerpo, como es una anemboleoidía, se autolimita, se detiene y no avanza porque va a empezar a desarrollar malformaciones. Claro, exactamente, exactamente. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Les quedó claro el concepto? Entonces, muy bien. Ahora vamos acá. Vamos a hablar sobre gestaciones dobles. Entonces tenemos un saco gestacional o un útero y tenemos dos sacos bien definidos, cada uno con su producto. Es una gestación doble. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo determino corionicidad? Si es monocoriónico o bicoriónico. Fue la pregunta, por eso les vuelvo a preguntar. Vean acá en este punto. Este esbozo placentario con esta membrana amniótica hace acá. Y este esbozo, perdón, esta membrana amniótica con este esbozo placentario hace acá. Miren acá donde señala mi manito. Acá con acá se juntan. ¿Cómo se llama este signo? Lambda. Ese es el famoso signo de lambda. O sea, al unirse las placentas, miren, un poco abstracto. Acá con esta forman el signo del lambda. Este es el signo de lambda. Y si el signo de lambda aparece, ¿qué te dice? ¿Que es monocoriónico o bicoriónico? Bicoriónico, perfecto. Entonces, el signo del lambda en la gestación doble te representa una gestación doble bicorial. Y si es bicorial es biamniótica. ¿Estamos de acuerdo? En cambio acá, ¿se dan cuenta? Un saco acá, va lineal de frente. O sea, esta membrana amniótica y este esbozo placentario nada más. ¿Qué forman? El signo de pi. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es monocoriónico. Pi. ¿Qué otro elemento ecográfico es importante evaluar? Usamos la velocimetría Doppler. Uno de los elementos que vamos a evaluar con el Doppler son los vasos. Ahora, hay vasos maternos, vasos placentarios y vasos fetales. ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto de vista materno, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué es útil? Es la arteria uterina. Lo que yo quiero que más o menos entiendan cuando vean una velocidad de onda Doppler es lo siguiente, el siguiente concepto. Esta línea de acá, toda esta línea, se llama línea basal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esta línea de acá, que representa el eje de las Y, te representa la velocidad con la que viaja la onda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Ahora, la onda tiene un pico máximo con respecto a la onda, a la línea basal. ¿Cómo se llama? Pico sistólico, que se vendría a ser este de acá. El punto máximo de la onda con respecto a la línea basal se llama pico sistólico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y tiene un punto mínimo con respecto a la línea basal, que es el punto de acá, este con respecto a acá. ¿Cómo se llama este punto? Pico diastólico. Y la máquina te calcula dos valores. Uno se llama la relación entre el pico sistólico y el pico diastólico. Eso se llama índice de resistencia. La relación entre el pico sistólico y el pico diastólico. ¿Estamos? Índice de resistencia. Y lo otro, el área, todo el área dibujado debajo de la onda. O sea, el área que se dibuja desde el punto del pico sistólico y el pico diastólico, todo el área. Eso se llama índice de pulsatilidad. Para que me entiendan ahí, a menor índice de pulsatilidad, mayor flujo sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? A menor índice de pulsatilidad, mayor flujo sanguíneo. A menor índice de resistencia, mayor flujo sanguíneo. ¿Y ese es bueno o ese es malo? Podríamos decir lo que es bueno, para entenderlo así. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, dígame. Claro, ¿cómo no? Ya. El área. O sea, a lo que yo quiero que entiendan acá. Acá hay un punto máximo con respecto a la línea basal, se llama pico sistólico. ¿Estamos de acuerdo? Y acá hay un punto mínimo con respecto a la línea basal, se llama pico diastólico. La relación entre estas distancias, entre la sístole y la diástole, se llama índice de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Y el área dibujada, todo el área, o sea, todo este parámetro, todo lo que está dibujado, el área dibujada debajo de esta onda entre la sístole y la diástole se llama índice de pulsatilidad, el área. ¿Entiendes? La resistencia viene a ser simplemente una relación de dos números, nada más. En cambio, la pulsatilidad viene a ser todo el área dibujada, todo el contorno. ¿Estamos de acuerdo? Si les preguntaran cuál es el parámetro que se utiliza más para evaluar problemas de hipoxia, es el índice de pulsatilidad, si les preguntan, ¿ya? Y como le vuelvo a repetir, a menor índice de pulsatilidad, mayor flujo sanguíneo. A menor índice de pulsatilidad, mayor flujo sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque hay tablas donde elaboran los índices de pulsatilidad de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo a los percentiles 10, 95. Entonces, a las 11 semanas y a las 13 semanas con 6 días, nosotros evaluamos el Doppler de la arteria uterina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Te dibujo la onda, de la derecha y la izquierda. Se calculan los índices de pulsatilidad de ambas arterias. Ese índice de pulsatilidad de ambas arterias se suma y se suma un promedio. O sea, índice de pulsatilidad de la derecha más índice de pulsatilidad de la izquierda, entre dos, te sale un promedio. Si ese promedio sobrepasa el percentil 95 para la edad gestacional, tiene alta probabilidad de hacer, ¿qué patología? Ya les dije en una clase, les mencioné, pero ¿cuál sería? ¿Cuál? ¿Qué patología? Muy bien, preeclampsia severa. ¿Están de acuerdo? Preeclampsia severa. Muy bien. Ahora otro elemento que quizás ya no lo tomamos en cuenta, pero algunas preguntas he visto en algunos bancos que lo están tomando en cuenta para examen, pero el fin de la especialidad ya no lo tomamos en cuenta en la evaluación, es esta deflexión. Miren, ven cómo dibuja esta onda como una montañita y vuelve a bajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Se llama notch. N-O-T-Ch. Notch. ¿Ya? Se dicen que en una de las arterias puede aparecer notch. En la derecha o en la izquierda. Pero si es notch bilateral, o sea, en ambas arterias, dicen que esa paciente también va a desarrollar preeclampsia. La verdad ya no lo están tomando muy en cuenta el notch, pero por si acaso les preguntan, ¿no? Notch bilateral como predictor de preeclampsia. Notch bilateral de las arterias uterinas como predictor de preeclampsia.
¿Qué otro vaso vamos a evaluar? Lo más importante, si yo quiero evaluar función placentaria, o sea, si la placenta está nutriendo bien al bebito, ¿qué arteria preferiblemente evaluar? ¿Cuál? Una arteria directamente que lleve sangre de la placenta al bebito. ¿Y cuál es esa? La umbilical. ¿Estamos de acuerdo? La umbilical. Entonces, si les preguntaran en examen, ¿cuál es la arteria más importante para evaluar problemas de hipoxia fetal? Es la umbilical. No es la uterina, no es la cerebral media, es la umbilical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Muy bien. ¿Cuál es la onda o cuál es el dibujo de una onda umbilical? Fíjense. Y ahí te va a quedar más claro la explicación con respecto al índice de pulsatilidad, porque acá está graficado. Miren esta onda. Es como un triangular, es piramidal en realidad. Un triángulo con una base, una mezcla de triángulo con un rectángulo. De acá, miren la línea basal, ¿ven? El punto máximo. ¿Cómo se llama? ¿Qué les dije? Pico sistólico. Y acá está dibujado de línea verde. ¿Lo ven, no? En el dibujo. Esa línea verde. Esta de acá no, sino la de acá. ¿Dónde está mi manito? ¿Lo ven? Perfecto. Muy bien. Vamos al punto mínimo. La línea lila. Punto mínimo. La línea basal, ¿cómo se llama? Diástole. Perfecto. Una onda umbilical tiene que tener su punto sistólico con su diástole. Y tiene que tener una diástole relativamente gruesita, como se ve acá. Si a medida que la diástole se va acercando al basal, o sea, se va desapareciendo, hay mayor resistencia al flujo y por lo tanto hay mayor problema de hipoxia. O sea, en pocas palabras, ¿qué es más importante para evaluar a mí un problema de hipoxia? ¿La presencia de sístole o la presencia de diástole? Presencia de diástole. ¿Y qué me indica hipoxia cuando no existe diástole? Si la diástole está ausente, es un marcador de hipoxia severa. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Les quedó claro? Ya, muy bien. Ahora, les vuelvo a recalcar. La relación entre esta distancia, que es el sístole, y la diástole, ¿cómo se llama? Índice de resistencia. Ahora, miren, ahora acá justamente, el área comprendida entre esta línea verde y esta línea lila es todo un área. Ese es el índice de pulsatilidad. Con eso ya me comprendieron, ¿no? Es todo el área. La máquina te lo calcula, ¿no? Tú lo podrías calcular tomando tu fórmula y todo, pero no te interesa, a ti te interesa que la máquina te lance el valor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y hay una correlación. A mayor índice de pulsatilidad, menor diástole. Entonces, a mayor índice de pulsatilidad, menor diástole, y a menor diástole, más hipoxia o menos flujo. Entiendan bien esas relaciones, chicos, por favor. Muy bien. Perfecto. Y acá vemos un problema de hipoxia severa. ¿Se dan cuenta? Si hay sístole, sí, mira, línea basal y acá punto máximo, sístole. ¿Pero qué no hay? ¿Qué está pasando? Es más, está por debajo de la línea basal, es una diástole invertida. No hay diástole. ¿O ven diástole acá? No hay diástole. Miren la onda anterior. ¿Cuál es la diástole? El punto mínimo con relación a la línea basal. Sí hay, acá hay diástole, esta es la diástole. La línea lila. ¿Estamos clarito? Perfecto. En cambio, acá en ningún momento aparece la diástole. ¿Ya? Este bebito está con hipoxia severo. Muy bien. Vamos a un tema, algunas cosas, algunos signos psicográficos importantes que les pueden preguntar. Esta es la cavidad abdominal, la circunferencia abdominal, perdón. ¿Este qué es? A los que hacen ecografía, ve. Ya, un vaso umbilical, perfecto. ¿Y esto de acá qué viene a ser? A ver, díganme. Cámara gástrica, perfecto, muy bien. Y acá está la aorta, perfecto. Para acá está la columna. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto es lo que debe ver, son los elementos que se evalúan en la circunferencia abdominal. O sea, para tomar la circunferencia abdominal, la medida de la circunferencia abdominal no lo tomo a la ligera, tiene que haber parámetros ecográficos. Entonces, ¿qué le preguntan? Para evaluar la circunferencia abdominal tiene que haber umbilical, cámara gástrica, aorta y para este lado la columna.
Ahí hago mi circunferencia abdominal. Porque si yo visto, si les contara cada ecografía que he visto, entonces salen niños o súper macrosómicos. ¿Y por qué es importante eso? Porque la circunferencia abdominal es la que da en mayor proporción el peso fetal, cuando uno lo calcula ecográficamente. Si le preguntan, si les preguntaran, cuál es el parámetro que aporta mayor porcentaje al peso fetal, es la circunferencia abdominal. Y después la longitud de fémur. Y después la cabeza. Entonces, generalmente los niños macrosómicos o lobitos macrosómicos tienen su circunferencia abdominal pues, aumentada. Entonces hay que saber tomarla. Pues. Haciendo la salvedad que en mejores manos, en personal súper entrenado, el rango de variabilidad del peso fetal es de 10 a 15%. O sea, si yo te salgo estimado ecográfico de 4 kilos, puede ser 3,600 o puede ser 4,400. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Entonces, si yo tengo un bebé o una ecografía polidrácneos y no encuentro cámara gástrica, ¿qué posibilidad tengo que sea? ¿Qué patología puede estar asociada? Al final hay que confirmarlo con resonancia, pero si yo tengo polidrácneos y ausencia de cámara gástrica en la ecografía, ¿qué patología puede ser? Atresia esofágica. Perfecto, ya. Eso se les pueden preguntar. Acá esta parte vamos a hacer lo que pueden preguntarle desde el punto de vista ecográfico. Yo nunca pensé que les iban a preguntar, ¿no? Pero le están preguntando en el examen, así que tengo que darles algunas posibilidades. Muy bien. Vamos atrás. Si yo tengo la cavidad abdominal, ¿estamos de acuerdo? Y veo doble cámara gástrica, doble imagen, que le llaman doble burbuja. ¿En qué patología estoy pensando? Entonces, en pocas palabras, el signo de la doble burbuja, ¿a qué patología está asociado? Porque si les pueden preguntar eso. Atresia duodenal. Atresia duodenal. Este es un cráneo. Y miren, este cráneo tiene la forma de un limón. ¿Estamos de acuerdo? Acá también se ve más. Cráneo en forma de limón. Este es el cráneo. Esta es la línea intertalámica. Estos son los ventrículos. Los tálamos, perdón. Por la parte posterior está el cerebelo. Pero el cerebelo está elongado. En forma de una banana. Signo de la banana le llaman. Entonces, el signo de la banana y el signo del limón, ¿a qué están asociados? Si les preguntaran. Acá, donde está señalando. Esta flecha. Este es el cerebelito. Y acá está elongado, que tiene forma de bandana. Al larguito, eso acá está lo que estoy señalando. Miren mi manito acá. Está asociado a defectos del tubo neural abierto. Muy bien. Acá dos cosas que quiero que vean. Esta es la ecografía, esta imagen de acá, de ecográfica que estoy señalando con mi flechita. Se llama longitud cervical. Es el cuello uterino, por vía transvaginal. Entonces tenemos el cuello y tenemos el canal, que está por acá. Si es una mujer que viene con contracciones uterinas, ¿no? Cambios cervicales y una longitud menor de 25 milímetros, ¿qué posibilidades tiene? Que tenga paciente parto pretérmino. Por eso medimos la longitud cervical en las nulíparas. ¿Y en las multíparas cuánto era? ¿Se acuerdan que les dije? 15 milímetros la longitud cervical. Otra utilidad de la ecografía transvaginal obstétrica en gestación avanzada no solamente es la longitud cervical, es determinar la posición placentaria con respecto al orificio cervical. Miren, por ejemplo, acá. Este es el cuello uterino. Este es el orificio cervical y acá está toda la placenta tapando. ¿Qué estoy diagnosticando ahí? La placenta previa.
Entonces, si por vía abdominal no pueden hacer el diagnóstico de placenta previa, tienen que ir a la vía vaginal, si le queda transvaginal, si les queda la duda. ¿Comprenden? ¿Ya? Eso es lo que quería demostrarles. Muy bien. Es lo que más o menos del punto de vista ecográfico. Algunas preguntas más vamos a complementar con el cuestionario. Ahora vamos a hacer un poco de ginecología. Signo de pi. Como el 3.1416. Pues. Ah, ya, ¿cómo no? No, lo que quiero que distingan más que todo es el lambda. Ya. El lambda sale, es ese de acá. Si lo distinguen, ¿no? Es esta línea y con esto forma una lambda. Es bicoriosidad. Perdón. Y acá el pi nada más. Tienen la línea con la membrana amniótica, te forma una parte y la otra la parte placentaria. O en ambos lados. Lo atraviesa. O la signo la T, mejor dicho. ¿Ya? Como una T. Pi o T. ¿Estamos de acuerdo? Algunos le llaman el signo de la T. Me está olvidando, me has hecho acordar. Así de simple. Porque el pi también es como una T, pero si se han visto. El signo de pi o de la T. Menor flujo. Más hipoxia. ¿Ya? Ah, inversión de diástole. Ah, ya. Ese es ya cuando ya el bebé se va a morir. O sea, cuando hay ausencia de diástole, ya es hipoxia fetal. ¿Estamos de acuerdo? Y acá la diástole está por debajo de la base. La línea basal es importante. Normalmente en esta onda se dan cuenta que esta es la línea basal. La diástole está por encima de la línea basal. Eso es lo normal. Y tiene que ser regularcito. ¿Estamos de acuerdo? Seguro. Dos, tú vas tomando la onda y la diástole desaparece. Uno. Y en algunas ondas la diástole aparece por debajo de la línea basal. Si aparece por debajo de la línea basal se llama inversión de diástole o flujo diastólico. ¿Estamos de acuerdo? Acá, doble burbuja, acuérdense. Atresia duodenal. Ausencia de cámara gástrica. Cavidad abdominal, pero no hay cámara gástrica. Signo de limón. O sea, por la forma que adopta el cráneo. Signo de la banana se refiere al cerebelo, elongado. Y signo de limón, signo de la banana se refiere a defectos, en realidad defectos del tubo neural, pues, abierto, con aumento de la presión intracraneal y todo lo demás. Transvaginal es útil para la longitud cervical y para determinar placenta previa también, pues. Y muy bien. Cuando hablemos del ciclo menstrual nos referimos a la descamación del tejido endometrial. ¿Estamos de acuerdo? El útero, acuérdense que tiene tres capas, ¿no? Una que se llama, la más interna es endometrio, la muscular se llama miometrio y la externa, la que envuelve el útero, se llama serosa. ¿Estamos de acuerdo? La del punto de vista funcional, donde se va la implantación, es el endometrio. Pero el endometrio está sujeto a la actividad hormonal. ¿Estamos de acuerdo? Al momento que se escama, queda en la capa funcional, te queda la base, básicamente. Y a medida que progresan los días, va creciendo, va madurando, y si no produce la implantación, se produce la escamación vueltamente de esa capa endometrial y se produce la regla. Ese ciclo de descamación, crecimiento, maduración y vuelta de escamación se llama ciclo menstrual, que va paralelo con la actividad hormonal de los ovarios. Y eso se llama ciclo, actividad hormonal de los ovarios y el desarrollo folicular de los ovarios. Eso se llama ciclo ovárico. ¿Y hay una correlación? Sí hay una correlación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que vean la actividad que se hace a nivel del endometrio, la actividad a nivel ovárico y qué hormonas empiezan a jugar su partido, por decirlo así. Qué hormonas empiezan a predominar en cada momento. Entonces, el día 1 del ciclo, ¿cómo se llama? ¿Qué fase le llamamos nosotros? Del día 1 al día 3 del fase menstrual. ¿Estamos de acuerdo? Fase menstrual. Donde se produce la descamación. Algunas duran más tiempo, ¿no? Pero estamos hablando en promedio, 3 a 5 días, fase menstrual. Muy bien. Entonces, luego de la fase menstrual, se vuelve a ver la regeneración de esa capa, de la capa basal endometrial. ¿Cómo se llama esa fase? Fase proliferativa. Muy bien. Muy bien. Fase proliferativa. Y a nivel ovárico, ¿cómo se llama eso? Que coincide con el reclutamiento de ovarios y empieza con el crecimiento de los folículos.
coincide con el reclutamiento folicular y con el crecimiento de los folículos hasta determinar que uno va a ser el más dominante de los demás y es el que va a crecer por encima del resto. Se llama fase folicular, perfecto. ¿Cuál es la hormona que predomina en la fase proliferativa menstrual? Perdón, sí, en la fase proliferativa uterina o en la fase folicular ovárica. ¿Cuál es la hormona que va a predominar, básicamente? Sí, ¿cuál es? Hay varias, ¿no? Pero hay una que tiene mayor preponderancia, que es el estradiol. Por eso también le llaman a algunos fase estrogénica, pero ya está desuso ese nombre. Lo que quiero saber es simplemente que los estrógenos influyen en el crecimiento de la capa endometrial. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les quiero que queden claro. Muy bien, perfecto. Que los estrógenos influyan en el crecimiento, en el desarrollo de la capa endometrial. Muy bien, perfecto. 2. Que los estrógenos también son producidos por el ovario. Muy bien. Y a medida que funciona el estrógeno, otra hormona también va a estar funcionando a nivel del ovario, que son la FSH y la LH. Más que todo la FSH que va a estimular el crecimiento folicular. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Una vez que llega a su crecimiento máximo, que se produce más o menos entre el día a mitad del ciclo, a nivel ovárico, ¿qué se va a producir? ¿Cuál? Muy bien. Va a producirse la eclosión del folículo dominante y eso se llama ovulación. Pero para que se produzca la ovulación, ¿qué hormona tuvo que aumentar súbitamente? Unas 16, 24 horas antes de que se produzca la ovulación. ¿Alguien sabe? La LH, perfecto. Entonces, si le preguntan, ¿cuál es la hormona responsable de la ovulación? Es la LH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A nivel menstrual, ¿qué pasa? El estradiol se estabiliza en un momento y empieza a decaer paulatinamente y ahí se mantiene en una fase de meseta todo el resto del ciclo. Y empieza a preponderar otra hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? La progesterona, muy bien. ¿Y qué hace lo que hace la progesterona? Darle estabilidad a la capa endometrial. ¿Estamos de acuerdo? Hace la maduración de esa capa endometrial. La hace receptiva a un futuro huevo. ¿Estamos de acuerdo? La hace receptiva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, a partir de la preponderancia, que del día 15 o de la mitad del ciclo para arriba, ¿cómo se llama esa fase en el endometrio? Fase secretora. ¿Estamos de acuerdo? Fase secretora. ¿Y qué hormona predomina? La progesterona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y la progesterona. A nivel ovárico, ¿qué se formó después de que se produjo la ovulación? Cuerpo lúteo. ¿Estamos de acuerdo? Que aumenta la actividad progestacional. Perfecto. Entonces, no se produce la implantación, no hay implantación. Entonces, ¿qué pasa? La progesterona empieza a decaer. Y al decaer la progesterona empieza a haber necrosis de todos estos vasos que estaban a nivel de la capa endometrial. Y empieza a haber necrosis. Y al haber necrosis se produce una descamación y se produce la menstruación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es importante para un ciclo menstrual adecuado? Que haya estrógenos, perfecto, que ayude a crecer la capa endometrial, y que haya progesterona que me ayude a estabilizar la capa endometrial, a madurarla y a tenerla receptiva. ¿Estamos de acuerdo? Si se mantiene ese eje adecuadamente, los ciclos son regulares. Y si yo sé esto, yo puedo determinar muchas veces por qué se producen los sangrados uterinos anormales de tipo disfuncional. Entonces, ¿quién se encarga de mantener estable a la capa endometrial? ¿El estrógeno o la progesterona? Estable, porque el crecimiento se encarga el estrógeno, pero es un crecimiento irregular, desordenado, la que le da una arquitectura ordenada, la que le da estabilidad y la que mantiene madura, ¿cuál es? La progesterona. Muy bien.